El otro día, mientras estaba en clase, nos dejaron leer un libro que era Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que honestamente no le tenía muchas expectativas, ya que yo no suelo leer este tipo de lectura. Sin importar lo anterior, me leí los primeros capítulos, y vaya que me llevé una sorpresa al ver que era una introducción muy larga. Verán, para darles contexto, nos narraba un México antiguo, por ejemplo en cómo eran sus alrededores, sus costumbres y su gente, para así darnos una pequeña idea en cómo transcurría el día a día en la historia. Después de eso pasamos a la introducción de los personajes, que en este caso, los más relevantes para la historia son Carlos como el protagonista, Rosales como el bully, Jim como el alumno nuevo y su mamá llamada María. Para no hacerles más larga la introducción, el libro nos cuenta la historia de Carlos, que vivía en un barrio muy pobre de la Ciudad de México y asistía a la escuela del barrio. En este hizo varias amistades que, en este caso, el más importante para la historia es Jim. Jim y Carlos se hicieron amigos después de una pelea que tuvieron con sus compañeros por verlos juntos, que a su vez nos habla de la mentalidad que se tenía antes en México. Jim, al ver que podía confiar en Carlos, lo invitó a su casa, dándose cuenta que Jim tenía una vida lujosa a comparación de los demás, es decir, tenía mejor ropa, comida, juguetes y libros. Esto a Carlos le sorprendió bastante, pero no tanto cuando vio por primera vez a la madre de Jim, quien por alguna extraña razón se enamoró perdidamente de ella, tanto así que no podía dejar de pensar en ella después de días, semanas y meses de haberla visto, hasta que un día ya no pudo soportar más esos sentimientos y se escapó de la escuela para poder verla y confesarle todo lo que sentía por ella. María, después de escucharlo, le dijo en un tono amable y dulce que no podía haber nada entre ellos por cuestiones que no entendería, pero ella no lo despreciaba y se despidió de él con un beso en la frente. Carlos, después de haber llegado a su casa, lo castigaron sus padres por haberse enterado que escapó de la escuela para ver a María y lo aislaron de la sociedad como castigo durante mucho tiempo. Aún después de su castigo, Carlos seguía amando a María y mientras paseaba por su barrio, se encontró a Rosales de su escuela, con quien se había peleado antes. Carlos lo invitó a comer y mientras comían le preguntó qué había sido de la escuela y de Jim. Este le contestó que todos supieron lo que hizo con su mamá y el propio Jim lo odiaba por eso mismo. Carlos, luego de escucharlo hablar, preguntó por María. Este se puso muy nervioso y extraño, aún sí le contó que esta falleció. María, después de tener un pleito con su amante, que era un político muy importante en ese entonces, se le encontró muerta en su bañera llena de sangre y con muchas notas en inglés al lado de su cadáver. Carlos se aterrorizó después de eso y procedió a irse rápido, dejando únicamente el dinero de la cuenta. En ese momento no lo podía creer y pensaba que solo era una broma de Rosales para molestarlo. Pero para no dejar dudas, fue a la antigua casa de María, pero ninguna de las personas que vivían cerca a ella eran los mismos, todos eran diferentes y no pudo obtener más información, ya que Rosales, que le había contado todo, nunca lo volvió a ver. Después de años dejó de buscarla, ya que si aún siguiera viviendo tendría 84 años. La primera vez que lo leí tenía muy bajas expectativas, pero con el pasar de los capítulos me sorprendió al ver los temas que trata en la historia y el desarrollo que tuvo Carlos al ver de otra manera a la sociedad. Me dejó muy satisfecho con la historia. Ahora lo que todos estarán pensando, ¿vale la pena leerlo? Sí y no. Me explico, la historia tiene un lenguaje explícito y trata muchos temas delicados que no son para todo el público. Sin embargo, lo recomiendo para aquellas personas que no tienen mucha experiencia leyendo y no les importa el lenguaje explícito, ya que esta historia es muy entretenida y en ciertas partes cómica. A este libro le daré un 8 de 10. Si pueden pasar de los primeros 3 capítulos, este libro es una joya. Si quieren que les traiga más reseñas de otros libros, no se les olvide dejármelo en los comentarios. Por mi parte es todo y me despido, chao.